Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación acá en la ciudad de Pamplona, en la comunidad autónoma de Navarra, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día, domingo ya 19 de junio del año 2022. Quiero saludarles a todos y cada uno de ustedes junto a mis hermanas que han sido anexadas a nuestra congregación, mis hermanas en Francia, mi hermana en Noruega, también mi hermana en País Vasco y por supuesto todos quienes nos acompañan tan amablemente cada semana. Quiero invitarles a la lectura de la palabra del Señor, al pasaje en donde se encontrará el mensaje de este día. Y lo haremos en Primera de Reyes, capítulo número 17, versículo número 21 al 24. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 al 24, y voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Amén. Doy muchas gracias al Señor en primer lugar por esta hermosa oportunidad que me ha dado el Señor de poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes a través de este medio, el medio que Dios nos ha dado para poder dirigirnos a nuestra congregación, dado que no tenemos templo, como ya he explicado muchas veces, y hemos sido autorizados por las autoridades de nuestra iglesia a hacerlo de esta manera. Llegará la hora en que eso probablemente cambiará, en que a lo mejor tendremos un lugar, o a lo mejor yo mismo ya no podré estar aquí, pero me he preguntado a mí mismo: ¿qué pasará? ¿Seguiremos haciendo esto? ¿Será que el Señor me dirá: ya Juan, cumpliste tu labor? O a lo mejor el Espíritu del Señor me dirá otra cosa. Yo estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me diga. Y bueno, estamos orando por los enfermos, ya lo hemos nombrado muchas veces, solamente recordar que tenemos que tener esperanza, confianza en el Señor, porque la respuesta de Dios ya vendrá. Y si aún así Dios no nos sanare, entendemos que la gracia del Señor es suficiente, tal como le enseñó a Pablo, ¿verdad? Pablo le dijo al Señor: bástate mi gracia. Entonces la gracia de Dios es suficiente, basta la gracia de Dios para que podamos entender que debemos tomarnos de la fe de Cristo el Señor para ser felices igual y comprender que allá en los cielos hay un galardón mucho más grande en donde Dios nos estará aguardando. Quiero que miremos la palabra del Señor. Este pasaje es la historia final de esta historia que se inicia en los primeros versos del capítulo, donde vemos que aparece Elías, el profeta de Dios. Él aparece por primera vez en la escena bíblica, en medio de un Israel que está totalmente desviado del camino recto hacia Dios. Es un pueblo ya dividido entre el pueblo del norte, Israel, y el pueblo del sur, Judá. El rey del norte, allí con su esposa Jezabel, inclinaron mucho más a Israel hacia la idolatría. Y por culpa de esta situación, por razones de la idolatría y de los diversos pecados que Israel cometió, entre ellos la desobediencia, la falta de amor a Dios, no hay duda que sí, entonces Dios manda a Elías para darle un mensaje al rey, de que vendría una sequía extrema sobre Israel, y eso implicaría, por supuesto, una gran crisis sobre esa nación. Pero Dios, que sí se preocupó de Elías, dice la palabra del Señor que lo manda a él al arroyo de Querit, donde sería sustentado día a día, por la mañana y por la tarde, por 2 cuervos que le llevarían pan y carne, y él mismo podría beber agua del arroyo. Pero el arroyo del agua, producto de la sequía, se secó. Y la palabra del Señor dice que Elías, inmediatamente al ver que se había secado, ahora una nueva crisis para su vida, ahora viene la voz de él:
la voz maravillosa de Dios, que siempre habla a sus profetas, que siempre habla a su iglesia. Dios siempre nos habla, hermano, y Él nos habla a tiempo. Muchas veces, como decía mi abuelita, Dios nos habla antes de tiempo o fuera de tiempo, pero Dios nos habla. Y yo recuerdo que el año 2019, precisamente, en el mes de agosto, en el primer sermón del mes de agosto, acá, en mi hogar, junto a la congregación de Pamplona, que el Señor nos habló, me inspiró a predicar sobre este capítulo, y el Señor nos decía así, que el mensaje era de que como iglesia tenemos que saber cumplir nuestro rol en medio de una crisis. Luego de agosto, en el mes de octubre, el Señor me llevó a un congreso allá en la ciudad de Madrid por mi trabajo, y luego del congreso, un día sábado, llegué al templo de nuestra iglesia. Allí en medio del culto, mi pastor me dio el mensaje de la palabra del Señor, y el Espíritu Santo de Dios me inspiró a predicar en este mismo lugar. Y el Señor me dio el mensaje para la congregación de que como iglesia tenemos que saber cumplir nuestro rol en medio de una crisis, sin saber que en el mes de diciembre aparecería el virus allá en China, luego desde enero en adelante de alguna manera aparecería el virus, la epidemia se extendería a diferentes puntos del mundo, y ya transformado en una epidemia global, se transformaría en una crisis pandémica, una pandemia, una crisis sanitaria, no solamente por la presencia de virus, sino que también por la alta mortalidad. Países como Italia, España, Francia, Alemania, países sudamericanos como el Ecuador, donde apareció la gran mortandad, Estados Unidos, Brasil, hermanos, países que no podían adquirir la vacuna. ¿Se acuerda usted? ¿Sí? Dios nos habla a tiempo. ¿Cuál fue el rol que cumplimos como iglesia de Dios? Y lo que debemos de entender, hermanos, cuando hablamos de crisis, debemos entender muy bien lo que es una crisis. Una crisis proviene, la palabra crisis proviene de crisis con K, del griego, que significa decisión o juzgar. Es un sustantivo, una palabra que significa decisión o juzgar. Pero también proviene del griego, que es una palabra verbal, es un verbo que significa la capacidad para juzgar o para tomar una decisión. Es decir, que ambas palabras, tanto el verbo como el sustantivo del griego, me ayudan a entender que una crisis es un momento en el cual tenemos que tener la capacidad para tomar buenas decisiones en base a la capacidad de juzgar adecuadamente la situación que estamos viviendo. Repito, tenemos que tener una capacidad para juzgar o evaluar adecuadamente la situación que vivimos para tomar una buena decisión. ¿Y por qué? Porque una crisis es un momento que, según de aquellos que han estudiado estos sucesos, dicen que una crisis son momentos de cambios. Son tiempos de transformación. Y si usted piensa lo que nos ha pasado en medio de la crisis pandémica, ¿verdad? Ha sido un tiempo de transformación. Se ha transformado la forma en que trabajamos, la manera en que estudiamos, la manera en que vivimos en el hogar, la manera en que compramos, la manera en que adoramos a Dios también. Una vez un joven me escribía por ahí un WhatsApp: hermano Juanito, ¿pecamos cuando nos arrodillamos para orar a Dios frente a una pantalla? Yo tuve que explicarle de que no es el medio lo que importa, sino que nosotros debamos entender es que es el sustento que Dios nos da a través de ese medio lo que interesa. Lo importante no eran los cuervos, sino que a través de los cuervos llegaba el pan y llegaba también la carne. No era importante ser un águila, no era importante ser una paloma. Lo importante es que Dios había preparado un medio para que el pan y la carne no faltare. Hermanos míos, no importa el medio. No importa si es a través de la internet, el YouTube, WhatsApp o cualquier otro medio. Si lo importante es que Dios se ha preocupado de que no nos falte el pan, de que no nos falte este pan que no se echa a perder, este pan que no sufre modificaciones porque es el pan del cielo, es la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Una crisis
es un momento de cambio. Hemos cambiado muchas cosas y también hay crisis a nivel de las familias. Por supuesto, han habido crisis empresariales, muchas empresas han quebrado. Tiempo difícil. ¿Sabe por qué? Porque dependiendo de la crisis o del tipo de crisis es la profundidad con que afecta. Las crisis afectan a profundidad, a gran profundidad, o a veces hay cambios superficiales. Depende del tipo de crisis. Hay veces que los cambios son súbitos, tienen que ser ahora ya, porque si no se cambia algo en forma súbita, la verdad es que la falta de transformación puede hacer que simplemente haya un gran daño, ¿verdad? Pero hay otros cambios que pueden ser lentamente realizados. Hermanos amados, Dios nos ayude. Estos momentos de crisis, estos momentos de transformación, estos momentos de modificación nos han enseñado a que, como decíamos recién, lo importante no es el medio, sino que es lo que Dios nos da a través del medio. Dios nos guarde en esta hora. Y también los momentos de crisis, cuando entendemos que son momentos de cambio, nos hace entender que aunque todo esté muy organizado, aunque todo esté muy ordenado, siempre somos vulnerables, siempre somos sensibles a ser inestables. Siempre somos inestables. Emocionalmente, hermanos, aunque seamos muy fuertes en la vida, aunque creamos que somos muy duros, ¿verdad? Si pasa algo malo en nuestra familia, un evento familiar triste como el duelo, nos va a mover el alma, nos va a quebrar porque somos inestables emocionalmente también. Y eso nos lleva a momentos de crisis. Siempre he dicho yo que un velero no puede ser muy hermoso, puede ser muy maravilloso, pero su fortaleza, su grandeza no se ve allí en el puerto anclado, sino que la grandeza del velero se ve allá en alta mar. Cuando es golpeado por los vientos, cuando es golpeado por las olas, allí el velero va a ser probado y demostrará cómo es su estructura, demostrará si su belleza es posible mantenerla estable en medio de, a lo mejor, ese gran momento de crisis que es una tempestad. Va a ponerse a prueba sus velas por el viento, su mástil, aún su ancla. Hermanos amados, así somos los cristianos. En medio de las crisis somos probados. En medio de las crisis somos probados. ¿Está siendo probado? ¿Está sufriendo una crisis? Una crisis para un cristiano puede ser una crisis en el trabajo, en los estudios y estudiantes y a lo mejor en su propia familia. Allí donde usted vive, a lo mejor enojos, contienda, rabia, envidia, malestar, desacuerdo, un negocio que no funciona, el matrimonio que está quebrándose, a lo mejor los hijos están a lo mejor tomando decisiones que usted no quiere, a lo mejor los nietos, o a lo mejor el duelo en el hogar está generando conflictos que a lo mejor usted no esperaba. A lo mejor la situación económica, todo está tan caro que ya no puede darse la vida que antes tenía. Entonces eso también ha generado algunos cambios y si no genera los cambios, la crisis se va a profundizar. Hermanos, ¿cuál es su situación? Aquí vemos que en este pasaje encontramos que luego que Elías fue alimentado por estos cuervos, llegó la hora en que el arroyo se secó y Dios habló con el profeta. Dios habla con su pueblo y por eso nos habla hoy. Así como nos habló antes de la crisis del COVID, hoy nos vuelve a hablar y yo no sé por qué. Pero Dios nos vuelve a hablar porque algo quiere enseñarnos. ¿Y sabe qué creo yo? Que Dios quiere decirnos que tenemos que identificarnos con el profeta y no solo con la viuda. ¿Sí? Siempre la iglesia dice, este pasaje nos hace entender que somos como la viuda, vulnerables, ¿verdad? Porque si vemos, cuando se secó el arroyo, Dios habló con el profeta y le dice, anda, vete a Sidón, a Sarepta de Sidón, que queda, ¿sabe usted?, a 160 kilómetros aproximadamente. Elías caminando por el desierto con falta de agua, pero dice, anda a Sarepta de Sidón, porque yo ya le he hablado con una viuda. Mire, Dios había hablado con una viuda allá en Sarepta. Hoy día Sarepta se encuentra en el Líbano, es decir, en la frontera norte de Israel, hacia el norte, en otro país. Esta viuda no era israelita, pero Dios la había escogido a ella, habiendo podido elegir quizás a muchas otras mujeres o a otras viudas de Israel,
pero Dios la escogió a ella. Qué maravilloso es ver esto. Dios no escogió un águila, Dios escogió cuervo. Dios no escogió a una mujer rica, millonaria, Dios escogió a una mujer. No escogió a un hombre rico, porque los que tenían poder en el oriente no eran las mujeres, sino que eran los hombres, pero Dios escogió a una mujer. Dios no escogió a una mujer casada que tenía como marido un hombre millonario. Dios escogió a una mujer viuda. Y en tercer lugar, no escogió a una mujer adinerada, sino que escogió a una mujer pobre. Tan pobre que lo único que había en el momento de su crisis, porque ella también estaba viviendo una crisis, decíamos recién que cuando hay crisis todo se golpea, no solamente el mástil, las velas, sino la estructura también. Hay un efecto sistémico en medio de una crisis, ¿verdad? No sufre solo el matrimonio, los hijos también. No sufre solamente el empresario y los dueños, los socios o los capitalistas de la empresa. Sufren también los trabajadores, sufren sus familias. No sufren solamente a lo mejor los que lideran una congregación, están sufriendo los que son parte de esa congregación, antiguos y también los nuevecitos. Es un efecto sistémico. Y esta mujer allá en Sarepta está sufriendo el efecto de la sequía en Israel también. Está sufriendo el hambre. Y en su perspectiva, ¿sabe qué hay? Hay muerte. Pero ella había recibido una orden. Ella sabía que había recibido una orden. Y cuando llega Elías a las puertas de la ciudad, él la encuentra y le dice: mujer, ve, dame un vaso de agua. Ella obedece en el momento, no se niega, siendo que ella tenía una misión en el momento que cumplir. Ella se había dicho: voy a ir a buscar leños, unos 2 leños para hacer una fogata allí, a preparar algo, un bocadillo y echarme a morir. Eso es lo que ella le dice a Elías. Sin embargo, ella va a buscar agua para el profeta. A lo mejor probando si era él, del cual a lo mejor ella había recibido la orden. Ella va. Y mientras va, Elías la manda a llamar nuevamente para que agregue, además de lo que ya había pedido, un bocado de pan. Y ella dice que en el acto le respondió. Eso significa que ella estaba atenta a él, que no era un hombre de su tierra. Ella estaba atenta a él porque no hay duda que recordó que ella tenía una orden que cumplir. Hermanos, qué hermoso es esto. Elías en el momento escucha a esta mujer que le dice su razonamiento, su perspectiva. Yo no tengo nada. Solamente tengo un puñado de harina en una vasija, tengo un poco de aceite allí en una tinaja y he venido a buscar 2 leños para hacer pan, darlo a mi hijo y luego echarnos a morir. Esa era la perspectiva, la visión que tenía esta mujer. Pero Elías tenía una visión diferente. Él le dice: anda, hazme a mí primero y luego come tú y come tu hijo. Porque Jehová ha dicho así. Porque Jehová ha dicho así. Y la harina, dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella hizo como le dijo el profeta, y comió él y ella y su casa y muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, qué maravilloso es esto. Entonces, en medio de las crisis, digamos claramente que Dios siempre está atento para responder, para hacer sustento. Entonces, lo que nos enseña este pasaje en parte es que podríamos hablar sobre el tema del sustento. Claro que sí, porque no nos va a escasear, aunque venga una crisis alimentaria ya predicha por muchos, pero no nos va a escasear porque Dios está con nosotros. No va a escasear el alimento en su casa, no va a escasear el aceite, no va a escasear el pan, pero escaseó la salud. Este niño enfermó, y luego que enfermó, dice la palabra del Señor, que se murió. Y aquí, frente a este suceso, frente a esta crisis, ahora el que es probado es Elías. Y decíamos recién que cuando somos probados, nos damos cuenta que somos inestables, ¿verdad? Nos damos cuenta que somos inestables, que no somos tan robustos, que no dependemos de nosotros, sino que dependemos solamente del Señor. Y es aquí donde Elías clama a Dios, lleva a este niño al aposento y 3 veces
3 veces se tendió sobre el niño y clamó a Jehová. Y Jehová, Dios de los cielos, escuchó a Elías su voz, dice, y el alma del niño volvió a él. Es decir, Dios dio la orden al alma del niño para que se devolviera y pudiese entrar nuevamente en ese cuerpecito, y el niño, dice, revivió. Así lo dice la palabra del Señor. Y Elías lo entregó a su madre. Y la respuesta de la mujer fue muy clara. Entonces la mujer, al ver esto, dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Hermanos amados, decíamos recién que este mensaje nos anima a entender, a comprender de que en medio de una crisis, cualquiera sea la que estemos viviendo hoy o la que podamos vivir, debemos comprender de que debemos cumplir un rol, debemos cumplir una función en medio de la crisis. La iglesia del siglo XXI no está para tener una actitud contemplativa de las crisis, no, sino que tiene que tener un rol, una actitud activa. ¿Qué debo realizar yo en medio de esta generación donde Dios me ha puesto? ¿Cuál es la misión que yo, Elías, debo cumplir en Sarepta de Sidón? ¿Es solamente estar con esta mujer para comer pan y tomar el aceite? ¿Poder beber agua en este lugar? ¿O es que algo más Dios quería hacer con él? Dios sabía que ese niño enfermaría y moriría, y era necesario que esa mujer diera testimonio que la palabra de Dios era verdadera. Hermanos míos, ¿cuál es la labor que Dios le ha dado a usted? ¿Cuál es la misión que Dios me ha dado a mí? Tenemos que ser pregoneros de lo que Dios nos dé a entregar. No debemos sentirnos extraños donde Dios nos ha puesto. Sea en nuestro trabajo, en los estudios, allí muchas veces el cristiano se cohíbe, siente angustia, no se siente cómodo porque está en un lugar donde no hay creyentes. Elías no estaba en Israel, estaba en un lugar como un extranjero. Pero el deseo de Dios es que no nos sintamos extranjeros. Elías no se sintió en un lugar ajeno, sino que se apropió de su rol, se apropió de su función. Por eso que Pablo dice claramente a los Efesios en el capítulo 2, ya no seáis como extranjeros, ni como advenedizos, le dice, sino le dice a ellos que debían ser como conciudadanos de los cielos. Y nosotros no podemos sentirnos, como le dice Pablo a los Efesios, en esta tierra como extranjeros, como extraños, como advenedizos, no, sino que apropiémonos del rol que Dios nos ha dado a la iglesia en medio de este tiempo. Si nosotros no nos apropiamos, hermanos amados, no es posible que otros lo puedan hacer. Recuerdo que hace algún tiempo atrás, cuando trabajaba en un hospital, un día yo estaba con permiso y no tenía que trabajar. Estaba en el centro de la ciudad manejando y el Espíritu del Señor me mandó que fuera al hospital. Me fui a meter al hospital, a mi trabajo, un día que estaba de descanso. Y cuando llego me encuentro con la noticia que llegan algunos a contarme que había una funcionaria muy querida del hospital que había enfermado la noche pasada, le había dado un accidente vascular encefálico. Había sido derivada en forma urgente a un hospital de mayor capacidad, de mayor resolución, y según el pronóstico tenía un 80% para morir durante la noche. Era la mañana, ella había sobrevivido. Entonces ellos, muy angustiados, al contarme esto, me dicen: Juanito, y quisiéramos pedirle a usted, por favor, sabíamos que usted estaba con permiso, pero no sabíamos cómo ubicarlo para pedírselo. Y ahí yo entendí que el Espíritu del Señor me había dado la orden de ir al hospital. Entonces me dice: pero ahora que usted ha venido para acá, queremos pedírselo con mayor razón. Por favor, ¿es posible que hoy, en la tarde, nos reunamos a X hora con los funcionarios para hacer una oración por ella? Nosotros sabemos que solamente la oración puede ayudarla. Yo me asusté, porque yo conocía a mis compañeros de trabajo. Yo sabía quiénes eran. Muchos de ellos no conocían al Señor, muchos de ellos no eran creyentes. Y yo miro a uno de mis colegas, y mi colega me mira así y me dice: Juan, me dice, solamente la fe es la que puede obrar en ella. Solamente la fe, me dice así.
Y en ese momento, hermanos, yo me preocupé mucho. Fui a mi casa, almorcé, oré al Señor, me preparé. Señor, ¿qué voy a hacer? Yo decía, yo no tengo nada que hacer. Solamente tu poder, tu gracia, hermanos míos. La iglesia en medio de una crisis tiene un rol que cumplir. Ese es el mensaje de hoy. Luego llegó la hora, me fui al trabajo, al hospital. Yo estaba libre, recuerde usted, pero ahí nuevamente volví a mi trabajo. Llegó la hora, llegamos a un lugar donde había un patio, donde muchos iban a veces a hacer oraciones, los pacientes. Había ahí una virgencita. ¿Ah? Un mundo católico, te entenderá que ellos tienen su forma. Y empezaron a llegar los funcionarios, y yo no me di cuenta. Empezó casi la mitad del hospital, habían como 40 y tantos funcionarios en ese momento, allí todos reunidos, esperando la oración. Entonces en el momento le pido al Señor que me ayude y empiezo el servicio de oración y les digo a ellos, quiero saber una cosa, ¿ustedes creen que Dios puede hacer algo? Sí, decían, sí, Juanito, sí, Dios puede hacer algo. ¿Ustedes creen que Dios puede levantar a Jimar? Así se llama ella, la persona que estaba enferma. Sí, la puede levantar. Ella estaba inconsciente, había tenido un alto porcentaje de morir durante la noche, no había muerto, ya tenía mayor porcentaje de morir en las próximas horas, había sido tratada de ser trasladada a otro hospital mucho más avanzado, pero no se atrevieron porque en el camino podía morir. Entonces, frente a todo este contexto, esta crisis, yo les digo, miren, bueno, vamos a orar, pero no a esa estatua. No vamos a orar a esa Virgen, porque esa Virgen no nos va a escuchar ni nos va a responder, sino que vamos a orar al Dios al cual yo pido y oro siempre. ¿Ustedes creen que Él puede hacer algo? Y todos hacían así. Entonces en ese momento puse mis manitos, hice una oración delante de todos y le digo, Señor, manifiéstate en medio de estas personas que hoy día dicen creer en ti, y pon tus manos sobre esa mujer que está grave, muriéndose. Ella tiene 2 pequeñitas, Señor, como de 2 años. Haz una obra en ellas, te lo ruego en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Terminamos la oración y llegan 2 corriendo y me dicen, Juanito, ahora vamos a ir a llamar por teléfono al hospital para saber qué pasó. Yo me asusté. Porque las personas en el mundo, las personas a veces quieren todo en forma inmediata, ¿verdad? En ese momento me compliqué, me angustié, me desesperé, porque yo dije, Señor, yo no quiero que ellos piensen que esto es un engaño, no quiero que piensen que el Evangelio es una distracción solamente para el alma cuando está angustiada o desesperada como ellos, no. Señor, haz algo. En ese momento me fui a una oficina con mis colegas a conversar, y de repente llegan hasta 2 personas llorando. Cuando llegan llorando, yo dije, ¿habrá muerto? Pensé yo, como ser humano, a veces faltos de fe. Y ellas me dicen, Juanito, me dicen, hemos llamado por teléfono y nos han dado la noticia de que Jimar ha despertado. Y no solamente ha despertado, sino que ahora mismo está sentada comiendo gelatina, comiendo gelo, ¿ah? Para los hermanos que no saben lo que es la gelatina acá en Europa. Hermanos, ellas lloraban. Esa mujer que debería haber quedado muy mal, porque yo tengo un amigo que trabajaba en ese hospital, ella tenía un hematoma en su cabeza, en su cerebro, un hematoma muy grande. La única manera de haberla salvado era operarla, pero no estaba en condiciones porque no estaba consciente, no estaba compensada. Pero en esa tarde Dios hizo un milagro a la vista de esos médicos en ese lugar y Jimar despertó para siempre. Hoy día Jimar han pasado como 15 años y Jimar hoy está en su ciudad con esos pequeños de 2 años que ya son grandes y que bendito sea el Señor, porque muchos de ellos que no creían en el Señor, hoy día no hay duda dan testimonio de ese milagro. Hermanos amados, tú tienes un rol que cumplir en esta tierra. La iglesia no puede pensar solamente que somos vulnerables, pobrecitos, como una viuda, pobres, esperando que Dios haga milagros para sustentarnos. No, yo no debo ser como la viuda, yo debo ser como Elías. Usted no puede orar para ser como la viuda, para que Dios le esté sustentando cada necesidad que usted tenga, no, sino que usted tiene que ser como un profeta Elías, que cada día debe de orar a Dios
para que Dios le revele lo que tiene que hacer en ese día, para que cuando usted sea enviado a un lugar o a otro, Dios haga milagros a través de usted. Quiero terminar diciendo lo siguiente, que en mi vida he visto muchos milagros de cómo Dios ha levantado gente, hermanos. En una ocasión, una tía que estaba moribunda, y si alguno de mis familiares ve este devocional, puede dar fe que ella se estaba muriendo y nos fuimos todos a despedir de ella. Mis exalumnos que eran enfermeros en ese servicio, me dijeron: profesor, su tía se va a morir porque está todo malo, ni siquiera la pueden dializar, ella se está muriendo. La familia entró a despedirse, nos íbamos saliendo, y cuando yo iba saliendo de la sala, viene el Espíritu del Señor sobre mí allí en el pasillo, y me dice el Señor que me devuelvo hacia donde estaba mi tía. Mi esposa venía saliendo con mi hermana, me ven, y yo iba derechito hacia mi tía inconsciente, pongo mis manos sobre ella, hago una oración y luego me voy. Nos dijeron que no iban a llamar durante la noche, cuando ella muriera, pero el milagro llegó, hermanos. Y luego de haber estado ella muchos días inconsciente y moribunda, en la mañana muy temprano llego yo al hospital. Y cuando llego al hospital a ver por qué no me habían llamado, supuestamente me iban a llamar si ella fallecía, incluso mi primo Joel ya le había comprado su cajoncito. Llegamos, y cuando yo llego allí, la persona que me recibe me dice: mírala. Y cuando la veo, ella estaba sentada, riéndose. Y la vecina de ella, la otra enfermita, ella me dice: joven, ocurrió un milagro, porque luego que usted le puso las manos y oró, la señora abrió los ojos y despertó. Ella estuvo muchos años más con mis primos, hasta el día en que el Señor la llamó a su presencia. Hermanos, tenemos un rol que cumplir en esta tierra. Nuestro rol no es ser solamente una viuda pobre que vive pidiendo para comer, sino que tenemos que ser como el profeta Elías, con poder en nuestras manos. Pedro claramente le dijo a ese cojo: no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate. Hermanos míos, ese es el poder que necesitamos en medio de nuestra iglesia. No un poder para condenar a otro, no un poder para juzgar a otro, sino un poder para que Dios a través de nosotros obre en aquellas cosas que Dios quiere obrar. Termino diciendo las palabras del Señor: cosas mayores que yo vosotros haréis. Eso es lo que dijo el Señor, y yo lo he creído. Que el Señor bendiga esta palabra, para Él la honra y la gloria. Amado Padre Celestial, bendiga usted este mensaje en nuestras vidas. El rol que debemos cumplir en medio de esta generación es grande, y es un rol que lo podremos cumplir solamente por medio de tu Espíritu Santo. Te ruego que en esta hora descienda sobre nosotros ese poder eterno de los cielos, para que seamos más que una persona contemplativa, seamos actores en medio de esta generación, actores activos en medio de esta crisis mundial. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. Ha sido un devocional largo, me perdonarán ustedes, pero es lo que el Señor nos ha dado en esta hora. Dios les bendiga, y todos invitados al próximo devocional.